Buenos días, amados hermanos. Nuevamente un fraternal saludo desde este lugar de Sonora y les manda un abrazo fraternal mi amada esposa en el nombre de Jesucristo. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama la reconstrucción de nuestras vidas. Y, y vamos a pensar en un momento cómo reconstruimos cosas, cómo reconstruimos un carro, cualquier cosa, una casa, un mueble, pero lo que reconstruye nuestras vidas, de verdad solamente puede hacerlo nuestro Padre amado. Jehová, Dios de los ejércitos, a través de Jesucristo, por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Así que te pido que dispongas tu corazón, tu alma a recibir esta palabra, pues va a ser de mucha edificación para tu vida, así como lo fue para mi vida cuando Dios me la estaba dando. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos ante el trono de tu gracia y por medio de Jesucristo te pedimos, Padre, que te manifiestes en gloria. Donde quiera que estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, tú te manifiestes en gloria y en poder, dando a conocer, Padre, de que tú nos has enviado para este propósito. Por la locura, dice tu palabra, la locura de la predicación, nosotros estamos aprendiendo y vamos ascendiendo de gloria en gloria, creciendo de acuerdo a lo que tú nos vas permitiendo por medio de la predicación. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo en las manos de Él y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy vamos a hablar acerca del incomparable amor de Jehová Dios por medio de Jesucristo, que aunque sabe que somos culpables, nuestro Padre Celestial es tan clemente, aunque sabe que nosotros merecemos el castigo, Él siempre está decidiendo perdonarnos. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a tomar el libro de Nehemías como un gran ejemplo de estos hechos. Y por supuesto, para poder tomar el libro de Nehemías, no pensar de que, es que eso pasó hace mucho tiempo. No, dice la Escritura en Romanos 15, como en 1 de Corintios 10, dice así, en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en 1 de Corintios 10:11 dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, amados hermanos, el libro de Nehemías es lo que dice en Romanos, cosas que se escribieron antes, pero se escribieron para nuestra enseñanza y para amonestarnos a nosotros de acuerdo a 1 de Corintios 10. Cosas que acontecieron como ejemplo. ¿Y de dónde lo vamos a tomar? Bueno, una de las cosas muy importantes es en la doctrina de Cristo, es de que nosotros pues no tomamos ejemplos, los cuales son muy importantes ver los testimonios de vidas transformadas y cambiadas, pero Dios quiere, de acuerdo a Romanos 15 y a 1 Corintios 10, que tomemos esos ejemplos que están escritos. ¿Por qué? Porque se escribieron para nuestra enseñanza. Lo demás puede llenarnos de gozo y emociones y sentimientos, el ver a una persona que era y ahora es una persona transformada por la palabra. Pero insisto que los ejemplos y los testimonios que Dios escogió superan a los testimonios humanos. Así que lo que Dios escogió es lo mejor para nosotros, así que tengamos amor a la palabra de Dios y tomemos esos ejemplos como un ejemplo para ti, para mí y para nuestras familias. El libro de Nehemías, porque cualquiera que sea nuestro talento, debemos ponerlo al servicio de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Cualquiera, no importa qué talento tengas, el que Dios te haya dado, lo debes de poner al servicio de nuestro Padre Celestial. Algo muy importante que vamos a aprender en esta predicación e enseñanza es que el carácter de humildad y gratitud se debe de formar en cada uno de nosotros. Un carácter
humilde, un carácter de gratitud, de decirle a Dios gracias, pero no nomás con los labios, sino decirle gracias con acciones. Es por eso que Dios quiere reconstruir nuestras vidas, porque caminamos por el mundo pensando de que somos muy merecedores de todo lo que tenemos. Muchas veces oímos la expresión de muchas personas, incluso de hermanos en Cristo, con el conocimiento de Cristo, dicen, bueno, es que ya me lo merecía. Y la verdad no es así. Nosotros no merecemos nada. Todo es por amor, porque Dios nos ama. Por eso obtenemos las cosas, no porque la merecemos. Nosotros no merecemos nada. Dios nos ha dado a su Hijo, no porque lo merecíamos. ¿Quién de los seres humanos merecía de que Jesucristo se sacrificara de esa manera porque tú lo merecías? No, nadie merece nada. No merecemos nada. Somos polvo. Y todo es porque Dios es bueno y clemente. Y Él siempre, ahorita en este momento, está dispuesto a perdonar todo aquel que se allegue a Él por medio de Jesucristo, exclamando misericordia, perdón y arrepentimiento. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Igual que en 1 Juan 4, 8 y 16 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 16 escrito está: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La palabra de Dios en las Sagradas Escrituras son verdad, porque Jehová Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras, todo es una verdad absoluta. Las verdades que están fuera de las Sagradas Escrituras, pues es una verdad relativa y dependiente qué es y cómo le interpretaron esta verdad absoluta. Y entonces, mi verdad puede ser muy relativa a la verdad en otra congregación donde entendieron las Sagradas Escrituras de una manera diferente y la aplican de manera diferente. Entonces estamos hablando de verdades relativas, porque mi verdad es muy diferente a la verdad de ellos o de ellas o de aquellos, o quizás nuestras verdades como nación es una verdad tan distinta a una verdad de africanos, otra verdad de chinos, otra verdad de anglosajones, y cada país, cada nación, dependiendo su cultura, vamos a ver diferentes verdades, pero la verdad absoluta es la que proviene de Jehová Dios. Ese es el amor ágape de Dios, que nos ha dado lo que Él dijo. Está escrito y yo me debo de alinear en línea recta en la obediencia. Ese es el amor ágape. Y eso es lo que nos quiere Dios, que nosotros aprendamos a amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Y si decimos que Dios es amor y Dios está en nuestro corazón, nosotros debiéramos de manifestar ese amor, porque no es nuestro amor, es el amor de Dios que decimos que está en nosotros. Si Dios está en nosotros, quiere decir que el amor, Dios es amor, el amor se va a definir como mi personalidad, se va a definir como algo íntegro en mí, algo de mi carácter. Es algo que me va a distinguir de lo que era yo antes y de lo que hoy soy. Porque antes no tenía al Dios que es amor en mi corazón, pero hoy que tengo al Dios que es amor en mi corazón, mis actitudes, mi carácter, mi identidad deben de ser diferentes. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11 al 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense, a mí me impacta mucho
cuando en el versículo 12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Y dice en el versículo 13, pero si fuéramos infieles, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él es fiel. Aun cuando tú y yo lo negáramos, Él permanece fiel. ¿En qué permanece fiel? Él nos seguirá amando. Él nos seguirá sobrellevando y esperando de que entendamos, comprendamos de que estamos cerrando y que es un camino de muerte. Y Él espera en que nosotros entendamos de que ese es el camino de muerte. Y el entender que Dios es el amor que nosotros debemos de seguir, ese es el camino de vida. Y eso es una sola palabra, amor. Dios es amor. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Por esa razón, nosotros fuimos llamados para creer y caminar de la mano de Dios, obedeciendo lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó cuando Él anduvo aquí en la tierra y que hoy lo podemos ver plasmado esas palabras en las Sagradas Escrituras. Todo el nuevo pacto que Dios nos ha dejado a través de los libros a partir de Mateo en adelante, todo ese nuevo pacto que la mayoría de las escrituras se escribieron en griego, todas esas palabras que nuestro Señor y muchos apóstoles nos dejaron en la escritura, es nuestra guía, como vimos en Romanos y en Corintios al principio. Nosotros tenemos que ver más lo que Dios dice y lo que está escrito para que nosotros caminemos no como nosotros creemos o razonemos, sino caminemos como Dios dice. Dios dice en Isaías que sus caminos y sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. Por esa razón, nosotros tenemos que analizar, escudriñar más las Sagradas Escrituras para saber los pensamientos de Dios y ver el camino de Dios que Él quiere que nosotros caminemos. No es como yo quiero caminar, es como Dios quiere que yo camine. No es como yo razone y quiera pensar, no, es como Dios piensa y lo dejó por escrito para no moverme a la derecha ni a la izquierda, lo dejó por escrito para que yo camine en esa rectitud de lo que Él dijo, de lo que está escrito y yo lo obedezca. En 1 Corintios nos habla de Dios es fiel y Él es fiel, fiel en su amor. Su amor nunca va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque Él, todo Él es amor. Y es por esa razón cuando nosotros decimos que Dios está en nuestro corazón, pero manifestamos lo contrario del amor, entonces la palabra de Dios dice que mentimos. Y mentimos porque todo Dios es amor. Y si adquirimos lo que es el amor de Dios, eso se va a manifestar. La luz que es Dios se va a manifestar en la oscuridad de nuestra vida. Por eso nosotros debemos recordar que el orgullo, la obstinación de nuestro carácter, de nuestro cochino carácter, debe de ser eliminado con la presencia del Dios amor. Dice en Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que Dios quiere que nosotros vayamos quitando todo orgullo y toda obstinación y todo razonamiento de pensamientos que nos diferencian de los pensamientos de Dios. Él quiere que seamos humildes en reconocer y que seamos menos soberbios, sino que seamos más humildes para poder acercarnos ante el trono de su gracia. Sin estos atributos, como dice en Santiago, de verdad seguiremos siendo esos soberbios, razonando en nuestro propio pensamiento, alejados del pensamiento de Dios, alejados del camino de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por ejemplo,
Es muy fácil llevar a alguien a que tema a Dios verdaderamente. Y no de labios para afuera. Es muy difícil. Las personas, normalmente los seres humanos, temen a Dios porque le enseñamos a temer a Dios. Pero verdaderamente no hay un temor cabal y verdadero que lo lleve ante el trono de la gracia de Dios, porque Él escudriña los corazones y ve de que lo que dice la palabra. Vamos a la palabra. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así también nosotros, cuando enseñamos ese temor de Dios y no está la presencia del Dios amor, que es esencial, entonces ese temor de Dios hace que su corazón esté lejos de Dios. Cuando Dios decimos que está en nuestras vidas y no es manifiesto ese amor que es Dios, entonces nosotros mentimos. Entonces ese temor de Dios es falso y es muy difícil nosotros como seres humanos detectar, enseñar a alguien el verdadero temor de Dios. También es muy difícil hablarle a alguien que está quebrantado, abrumado por muchos problemas que están aconteciendo. Quizás la persona está pasando por enfermedades y cree en Dios, sí cree en Dios y dice que teme a Dios, lee, ora, diezma, ofrenda, participa en la obra de Dios. Pero qué difícil es hablarle de una esperanza a esa persona que está pasando por una situación de enfermedad. Qué difícil es hablarle a una persona de esperanza cuando tiene meses, años padeciendo alguna situación en su cuerpo, que está siendo atormentado por problemas día y noche, todos los días. Cada año, cada mes, cada semana está batallando con su salud. Qué difícil es hablarle a alguien que está en esa circunstancia de que hay un Dios de esperanza. Qué difícil es tan difícil como enseñarle a alguien el temor de Dios. Y todo está allí. Está allí porque el temor de Dios, como la esperanza, consiste en que tú verdaderamente recibas a Dios en tu corazón. Y si recibes a Dios en tu corazón, yo quiero que tú entiendas que estás recibiendo al poderoso gigante, al que no tiene comparación, que no hay un templo que lo sostenga y pueda contenerlo, que no hay un lugar donde la tierra es el estrado de sus pies y que no hay nada que el ser humano pueda hacer o haya hecho para contener su presencia. Un Dios que si tú le amas como Él te ama, Él decide venir a ser morada, Él, Jesucristo y el Espíritu Santo en ti. Pero eso se manifiesta en el carácter, eso se manifiesta en el Dios de amor manifiesto en ti y a través de ti, transformando tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Cuando nosotros decimos que Dios está en ti o en algún ser humano, ese ser humano ya no vuelve a ser el mismo. Ese ser humano, sea hombre, mujer, joven, niño, ese ser humano deja de ser la naturaleza humana. Comienza a adquirir, como dice la palabra en Primera de Pedro, la naturaleza de Dios adquirida a través del conocimiento. Volvamos a nuestra enseñanza. Hablé de que vamos a apoyarnos mucho en el libro de Nehemías. Esta palabra Dios me la regaló a través de mi esposa amada, mi hermosa esposa amada, Oralia Fernández Puentes. Ella y yo constantemente comentamos y nuestras pláticas es Dios. Nuestras conversaciones, nuestro núcleo de nuestro matrimonio y de nuestro centro de mesa es Dios. Y ella me comentaba en Nehemías 9:28. Y de allí salió esta predicación. Todavía no voy a leer Nehemías 9:28. Mejor voy a retroceder a Nehemías 9:18 al 20.
Y vamos a ver poco a poco hasta llegar a esos versículos y rebasar, porque quiero que veamos todo el contexto de la predicación, enseñanza, que es la reconstrucción de nuestras vidas. Por favor, acompáñenme a Nehemías, capítulo 9, versículos 18 al 20. Escrito está en la palabra de Dios. Te recuerdo lo que leímos al principio y quiero leértelo nuevamente. Lo que leí al principio, Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora sí, vayamos a Nehemías. Ya confirmado esa palabra, dice el versículo 18 hasta el 20. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Qué hermoso que aun cuando hablamos de la fidelidad de Dios y cuando nosotros le fallamos a Dios, sí le fallamos a Dios, Él sigue siendo fiel en su amor, porque Él es amor. Él no se puede negar a sí mismo. Cuando aún nosotros seguimos repitiendo esas hazañas de cometer grandes abominaciones con nuestro Dios, Él sigue siendo grande en misericordia, en clemencia y paciencia, y no nos abandona en el desierto. Si tú estás pasando en este momento en un desierto, yo te quiero decir en esta mañana de que Dios no te ha abandonado en el desierto. Él está contigo en ese desierto que estás pasando. Solamente Dios quiere que tú lo entiendas para poder sacarte de allí. Pero si tú no lo entiendes, como ese pueblo que estamos hablando, entonces comenzarás a dar vueltas hasta que tu cuerpo caiga en ese desierto. Pero Dios te ha prometido una tierra prometida y quiere sacarte de ahí. Y por eso solamente Dios quiere que tú lo entiendas y comprendas. Cuando hablamos en el versículo 20, enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Él envía su buen espíritu a través de Nehemías, del libro de Nehemías. Cuando Esdras estaba leyendo el libro, que en ese entonces todavía no se escribía este libro, porque estaba incompleta, apenas se estaba escribiendo. Por muchos siglos se escribió estas sagradas escrituras, hasta llegar a este momento en nuestras manos. Pero Él envía su buen espíritu para seguirnos enseñando, y Él usa a varones y usa a mujeres ungidas para enseñar a su pueblo. Él los llama y los capacita para este propósito. Por esa razón, nosotros tenemos que estar atentos cuál es la voz de Dios, aquella que no se despega de las sagradas escrituras, que es el ágape, el amor ágape de Dios. Por esa razón, Jehová Dios es el Dios bueno, sobrenatural, que nadie como Él, como está escrito en Nehemías 9:6. Dice en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando nosotros estamos ante el Dios Jehová, que es el creador de los cielos y los cielos,
el creador de la tierra y todo lo que hay allí y aquí en él. Ese es el poderoso gigante, nuestro Padre celestial y clemente, que Él decide no tomar en cuenta nuestras faltas, nuestras fallas. Él decide, aun cuando tenemos todavía al acusador sobre nuestras vidas y tiene la evidencia de que somos culpables porque le hemos fallado a Dios, aún con todo nosotros tenemos a un Dios fiel, que Él en su fidelidad decidió y sigue decidiendo amarnos. Porque Él tiene los tiempos de gracia que los cuales estamos viviendo, y vendrán tiempos de juicio en sus justos juicios. Aquel que no se haya arrepentido sufrirá sus justos juicios. Y no por eso vamos a decir que Dios es injusto. Dios es justo. Y Dios nos advierte constantemente a través de muchos siervos y muchas siervas verdaderas que no se separan de a derecha ni izquierda, sino que siguen el amor ágape de lo que Dios dijo, lo que está escrito, y enseñan a un pueblo de Él a obedecerlo. Nuestro Padre Celestial es gigante, clemente, poderoso. Él todavía está esperando de que muchos de nosotros vengamos a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento que solamente se encuentra del ámbito de remordimiento. La diferencia es de que uno hay transformación y no vuelve a repetirse, y el otro es un remordimiento que sucedió, pareciera verdad, pero al transcurrir el tiempo vemos de que solamente era un remordimiento. Y eso no le agrada a Dios. Dios, que escudriña los corazones, a Él no le podemos engañar. Sabe muy bien de que en ese momento, en ese preciso momento de remordimiento, Dios sopesa las lágrimas y las ve y las analiza y puede ver de que son falsas. Pero ante los seres humanos pareciera ser de que son verdaderas. Pero solamente Dios, que escudriña los corazones, sabe, porque Él es nuestro hacedor. ¿Cómo no vas a saber si Él es nuestro hacedor? ¿Cómo no vas a saber si Él es el único que conoce nuestro corazón, que es engañoso y perverso? Entonces, este es el consejo ministerial, es que no importa con quién o con quiénes estemos conversando, debemos de evitar conceptos rebuscados que nos dejen pensando a qué se refiere. Es mucho mejor, en lugar de decir, qué bonita y limpia está la casa, qué buena comida haces, mucho mejor es ponerse, mejor de estar elogiando, es ponerse y participar y ponerse a ayudar de alguna manera. Porque ¿de qué sirven las palabras elogiantes? De que qué bonita comida, qué sabrosa, qué limpia la casa. ¿De qué sirven esas palabras de elogio cuando no metes las manos para ayudar en el hogar? ¿De qué sirve? De nada sirve. De nada sirve. Si nuestro Padre Celestial es tan detallista que se fijó hasta el grado que los niños iban a crecer de estatura, también sus pies. Él es tan detallista, y si Él se fijó en ese detalle de que salieron de Egipto niños, pero en el desierto iban a crecer, iban a ser jóvenes y llegarían a ser adultos, Dios puso en sus pies un calzado que, como iban creciendo, iban poniéndose a la medida de sus pies, a la medida que iban creciendo sus cuerpos. Su ropa nunca dejó de crecer junto con ellos. Por eso vemos a un Dios detallista. Y si vemos que Dios es detallista, nosotros debemos ser detallistas, porque si decimos que Dios está en nosotros, nosotros tenemos que saber de que también debemos de fijarnos en detalles importantes en el hogar. Si nomás nos las pasamos elogiando, pero no participamos, entonces Dios, el detallista Dios, no es posible que esté en tu corazón, porque Dios es amor. Y el amor es diferente. El amor es muy diferente al que nosotros podemos entender. Nehemías 9:21 dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
Me encanta pensar en que Dios está en todas las cosas grandes como también en las cosas pequeñas. Él es el Dios de sorpresa. Él es el Dios sobrenatural que si nosotros decimos que está en nuestro corazón, debe de haber una manifestación de ese Dios sobrenatural. Por esta razón, si decimos que Jehová Dios y Jesucristo habita en nuestro corazón, nosotros debemos manifestar esas características de un Dios proveedor. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, analicemos esta palabra por un momento. Si Dios decimos que habita en mi corazón, obviamente va a producir en mi corazón el querer actuar como Él es, su identidad de Él en mí. Él lo va a producir. Y no nomás va a producir, dice la palabra en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. No nomás voy a elogiar, ay, qué bonito, qué hermoso, qué buena comida, qué bonita tienes la casa, oh, qué bonito me planchas, qué bonito lavas. No, yo voy a tener a Dios, el que produce en mí, no nomás las palabras, sino va a producir en mí el querer y el hacer diferente, cosas distintas. ¿Por qué? Porque el que está en mí está produciendo hacer y querer, todo está produciendo en mí, dentro de mí. Y por eso nosotros somos diferentes. Los verdaderos. Yo les hablaba que qué difícil es enseñarle el temor de Dios, verdadero, el temor verdadero de Dios a alguien. Pero también el contraste de hablarle de esperanza a alguien que está padeciendo muchas cosas, sean falta de empleo, falta de dinero, falta de salud. Qué difícil hablarle de esperanza, pero todo está en analizar nuestra vida. Si Dios está en tu corazón, ahí está el productor. ¿Quién hizo el cielo, el mar y la tierra y todo lo que hay? Ese es el que aceptaste en tu corazón. Él es el que va a producir en ti esa sanidad, va a producir en ti el que se abra una puerta, Él va a producir en ti aquellas cosas que tú no puedes hacer, Él las va a producir. Y Él va a producir en la mente. Es que ¿cómo voy a, si mi patrón no es cristiano? Él va a producir. Él va a producir. Porque Él es el poderoso gigante, el que nos dejó esta escritura. Dice que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En su buena voluntad está nuestra bendición. Y nosotros aceptamos a esa bendición venir a nuestro corazón para que reine a través de Jesucristo y ya no seamos nosotros, sino Él en nosotros y nosotros en Él. Vamos a volver al libro de Nehemías en el capítulo 9, ahora el versículo 22 y 23. Dios a ese pueblo les permitió conquistar tierras porque estuvo con ellos en cada guerra y en cada momento. Ese pueblo que a través de Nehemías lo guió a restaurar unas bardas que estaban llenas de portillos y de hoyos y ya estaban restauradas. Pero Dios también les permitió conquistar tierras y estuvo siempre con ellos en todas y cada una de las guerras. Dice en Nehemías 9, 22 y 23. La palabra de Dios, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dios es clemente.
Está haciendo referencia a la promesa que le hizo el primer patriarca Abraham. Y está haciendo por segunda vez, ya que así lo había mencionado en Nehemías 9, 7 y 8, que dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y lo pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerseo, para darles a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios es justo. Y si nosotros, como leímos en Romanos y en Corintios, que toda la Escritura se escribió para nuestra enseñanza, Dios es el mismo Dios justo, que nos quiere dar una vida mejor, quiere restaurar y reconstruir nuestras vidas. Es verdad que hubo mucho y existe mucho enfriamiento en medio del pueblo de Dios, pero Dios quiere restaurar, reconstruir nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer? Con su bendita palabra, como lo ha hecho siempre, con su bendita palabra. Su palabra es poder. Nuevamente nuestro Padre Celestial nos muestra cómo utilizó a Abraham para guiarlos por el camino. Así usa a sus siervos para seguir guiando a su pueblo. Dios así lo eligió. Dios quiere que nosotros solo entendamos la voz de Dios, porque Dios quiere que sigamos a través de siervos y siervas que Dios ha escogido para guiar a su pueblo. Guías espirituales, no padres espirituales, guías espirituales, porque Dios usa al ser humano. Pudo haber elegido a ángeles perfectos, pero Dios eligió a los seres humanos, nos eligió para poner guías y atalayas en medio de su pueblo. Existe algo importante que debo de mencionar aquí, que nunca la culpa del pecado debe de ser más grande que el gozo de haber sido perdonado. Lo voy a repetir, porque es muy importante. Nunca, cuando caemos en pecado o reincidimos en un pecado, eso no debe de ser tan grande que nos aparte del camino de Dios. Debe de ser mucho más grande el saber de que si nos acercamos a Dios así como estábamos bien llenos de suciedad y de pecado porque le fallamos, que no deberíamos haberle fallado, pero le fallamos, Dios está esperando que volvamos al camino como el hijo pródigo, arrepentidos porque nos quiere perdonar. Pues ese gozo de ser perdonados debe de ser mucho más grande que la culpa del pecado. Dice Nehemías 9, 24 y 25. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron las casas llenas de todo bien, cisternas hechas, piñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Dios es bueno y Dios quiere restaurar. Dios quiere reconstruir. Dios quiere que oigamos la voz de Él, porque Él quiere tratar con cada uno de nosotros. Por eso, cuando recordamos las batallas del pasado, quizás en algunas que han ganado y en otras no, son las batallas que tú has ganado y en otras no has ganado. Siempre necesitaremos recordar que Jehová Dios y sus beneficios por medio de Jesucristo son mejor motivo para seguir adelante. No importa por lo que estás pasando en este momento, no importa aquellas caídas que tú has tenido, lo importante es voltear hacia Jehová Dios y decirle gracias, porque yo sé que ese tiempo ha llegado, el tiempo de restauración, de reconstrucción de mi vida.
ha llegado porque yo creo que tú me enviaste esta palabra, enseñanza para reconstruir mi vida espiritual delante de ti. Quiero recordarles que leímos la palabra de Romanos y lo repito una y otra vez. ¿Por qué lo repito una y otra vez? Porque es importante que entendamos que en este libro sagrado no hay historias, sino vidas que Dios escogió para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, porque en Romanos 15:4 las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y en 1 Corintios 10:11 estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Cómo vamos a ser amonestados si no leemos las Escrituras? El libro de Nehemías fue escrito con ese propósito, de enseñarnos, pero también amonestarnos de que si nosotros estamos padeciendo por alguna situación, es porque algo estabas haciendo o estás todavía haciendo mal. Hasta que no lo entiendas, hasta que no lo comprendas, no saldrás de ese desierto. Dios quiere que tú lo comprendas. Y quizás si tú te analizas, vas a caer en cuenta de que, pero yo estoy bien. Entonces estás diciendo, el que está mal es Dios y estás ahí en error. Si Dios te puso en un proceso es porque tú estabas mal. Tenemos que reconocer eso. Y si no lo logras ver, de aun cuando tú no lo logres ver, dale todo derecho legal a Dios, porque dice en Isaías, tus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos, tus caminos de igual manera. Por lo tanto, lo que yo razono, lo que yo pienso no es bueno para mí, pero lo que tú piensas y lo que está escrito, eso es lo bueno para mí. No lo entiendo y no busco comprenderlo. Yo quiero solamente obedecerte. Haz que tu voluntad cobre vida en mi vida, porque yo quiero salir de este desierto. Entonces, si Dios te tiene en un proceso y te mantiene en ese proceso, es porque no lo has entendido. Dios es un Dios de propósitos. Y si tú no lo has entendido, siempre Dios te va a mantener ahí. Y lo peligroso de esto es de que puedes morir en ese proceso sin haberlo entendido. Aquí aparece por primera vez en el versículo 26 al 28 un pero. Ese pero que está recordando, a pesar de todas las cosas que Jehová Dios ha hecho con nuestros padres, con aquellos que nos han guiado mal, con aquellos que nos han dado un mal ejemplo. Pero, dice la palabra en Nehemías 9, 26 al 28, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para enviarlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Ese se dice el versículo 26. Hemos provocado a Dios. Y si tú estás pasando y piensas de que estás en un proceso nada más porque sí, es que, mira, hermano, un consejo pastoral. Si estás padeciendo una enfermedad, estás padeciendo alguna situación, solo, aun cuando tú no recuerdes o no sepas qué es lo que está sucediendo, solo reconócete culpable y aun cuando no sabes por qué, ni pidas siquiera que te lo revele Dios. ¿Para qué? Solamente dile, Padre, yo quiero que tu perfecta voluntad cobre vida en mi vida. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Como soy polvo, yo me he olvidado las faltas que he cometido y no las he tomado en cuenta porque soy polvo, soy pecador, soy pecadora y no sé en qué te he fallado, pero seguramente te he fallado. Pero sé, lo que sí sé, que tú eres fiel y que tú eres amor y que tu fidelidad es para siempre y que tú no tomas en cuenta las debilidades de gente como yo. Sácame de este desierto porque yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y dice el 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste. Según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Y aquí está este atalaya diciéndote,
diciéndote de que toda tribulación y bajo esa tribulación estamos clamando por ti. Tú estás clamando por ti mismo o por ti misma, pero este es el tiempo donde tú debes de entender de que Dios es misericordioso, grande en ello, pero también es un Dios clemente. No te declares inocente, porque si estás pasando alguna situación, tú eres culpable. Dios quiere que lo entiendas, comprendas y que cambies tu manera de vivir y de ser. Dios no olvida promesas que le hayas hecho en el pasado. Dios quiere que todo lo que le prometamos le cumplamos. Dice en el versículo 28, el que me ministró Dios a través de mi amada esposa. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían a clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Estamos en tiempo de gracia, amados hermanos, y en ese tiempo de gracia podemos clamar nuevamente. Estamos todavía a tiempo de encontrarlo a Él por medio de Jesucristo. Lo que debemos aprender de estos versículos del libro de Nehemías es que entre más rebeldes seamos, vamos a provocar que seamos derrotados. Así que no razonemos, no pensemos, solamente obedezcamos lo que Dios. ¿No lo entiendes? Solo obedece. Solo obedece. Lo que está escrito, obedécelo. Y porque Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos, porque quiere oírnos desde los cielos. Qué hermosa promesa encontramos aquí. Muchos destrozados por errores propios o de nuestro cónyuge o reiteradas ocasiones se preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de mi problema? Y la primera reacción que naturalmente nos surge es buscar la razón. Por lo general la ubicamos en otra persona. Pero es que yo no soy como esa persona o tan mala como esa persona. Mira cómo ese vecino ni conoce a Dios y va prosperando. Eso es lo que razonamos, pero nunca buscamos la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos buscar. Lo ideal es que podamos aprender de esta predicación y enseñanza que cualquiera que sea el origen de nuestra aflicción, el primer recurso para solucionarla no está en nosotros, ni en nuestro cónyuge, está en los cielos, donde está el trono de Jehová Dios, que a través de Jesucristo podemos allegarnos a ese trono. Dice Nehemías en el capítulo 9, versículo 29 al 30. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron sus cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. No esperemos que Dios sea parte de tu vida. Estamos a tiempo porque su amor es inagotable, es infinito, pero Dios es un Dios de límites también. Dios quiere que lo entiendas. Una vez más, a través de mi vida, Dios te llama al arrepentimiento genuino, a que entendamos de que cuando recibimos a Dios, recibimos una transformación. No nos quedamos iguales, no somos iguales. Somos con una característica del Dios divino que viene a morar en nuestro corazón, donde salen todas las emociones y sentimientos. Desde allí se manifiesta Jehová Dios, el gigante poderoso, transformando nuestras vidas. Quiero que aprendamos, amados hermanos, cuándo es que comienza a apartarse uno de Dios. Y esto es muy importante, porque puede venir por un camino derecho, de lo que Dios dijo, de lo que está escrito, y tú en obediencia, en esa línea recta, vas derecho, pero llega un momento de nuestra vida, en un punto crucial, en ese punto
donde puedes continuar derecho o desviarte. Y ese es el punto a lo que yo me quiero referir. Es cuando nos llenamos de orgullo en nuestras propias ideas. Fíjate el punto que te puedes desviar. Te llenas de orgullo en tus propias ideas. Si eso sucede, comienzas a desviarte. El camino recto lo has dejado y has tomado el camino equivocado de lo que tú razonas, de lo que tú piensas, el orgullo de tus propias ideas. Ahí te desviaste, ahí te perdiste. Y eso te separa de Dios. Dice en Nehemías 9:31 y 32, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. En ese punto donde tu orgullo y tus propias ideas te desviaron, aún Dios sabe que tú eres culpable porque tú te separaste de Dios. Pero Dios es clemente y quiere perdonarte. Sabe que eres culpable, pero Él quiere perdonarte. Aun cuando tú te desviaste de su camino, aún con todo, Dios es clemente. Dice la palabra de Dios, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y continúa diciendo en el 32, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes en Asiria este día. Cuando hace mención de todas estas personas en autoridad de nuestras vidas y nos han dado un mal ejemplo, ya sean reyes, ya sean profetas, ya sean sacerdotes, ya sean príncipes, ya sean padres, ya sea parte de tu pueblo, que se han dado como un mal ejemplo y ahora nos han enseñado a tener orgullo en nuestras propias ideas. Aún con todo, tú sigues siendo un Dios clemente y misericordioso. Y Dios quiere mostrarte su gran amor y quiere reconstruir tu vida. Quiere reconstruir las vidas de esta congregación. Quiere reconstruir las vidas de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Él quiere reconstruir los muros nuevamente de su iglesia. Porque sus muros están aportillados, porque sus muros están agujerados, porque sus muros están llenos de orgullo que han apartado de Dios por sus propias ideas. La rebeldía no solo describe cuando hacemos algo malo, sino también describe cuando queremos imponer nuestras ideas y nuestros conceptos por encima de la palabra de Dios. Ese razonamiento en el cual suenan cosas bonitas y muy filosóficas que enternecen y hasta hacen llorar, pero te apartan de la verdad. Aún con todo, Dios está a través de mi vida diciéndote que Él es clemente, misericordioso y quiere que tú te arrepientas y vuelvas a la verdad. Lo que yo te quiero preguntar, ¿estás oyendo lo que Dios dice o estás oyendo tus propias decisiones? ¿Estamos involucrando a Dios en nuestras ideas o estamos alejando a Dios en nuestras ideas y decisiones? Muchas veces los que debemos dar ejemplo, muchas veces no lo hacemos como Dios dice, sino como cada quien entiende, y esto es caer en el error. Dice en Nehemías 9:33 al 35. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios, con que les amonestabas a ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Muchos, como dice el 33, no actuaron rectamente. Muchos que tú pusiste como autoridad
no actuaron de acuerdo a tu palabra y a tu ley, sino se alejaron y alejaron a tu pueblo, diciendo, ahora son mis ovejas. Se adueñaron de ellas cuando solamente éramos cuidadores. Unos humildes pastores que debimos obedecer al dueño del rebaño, que eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos. Muchas faltas hemos cometido, tu pueblo, pero solamente tú eres el que juzga. Por la locura de esta predicación, yo sé que Dios está hablando y sé que muchos que están en el error, Dios les está hablando y les está atrayendo hacia su seno. Un seno de amor y misericordia, lleno de clemencia, que sabe que aun cuando pecamos y sabe que merecemos un castigo, aun con todo, su fidelidad, Él está dispuesto a perdonarte, a perdonarme, a perdonarnos. Las Sagradas Escrituras dicen que en 2 de Timoteo 3, 16 y 7, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este conocimiento firme de la palabra de verdad es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo nos lleva en ese rema de Dios, en ese rema de lo que Dios dijo, de lo que está escrito, y nosotros seguir caminando en obediencia en ese ejemplo, en esas huellas que Jesús nos dejó para que sigamos sus pisadas. Quiero nuevamente recordarte, y perdón que insista, pero es que muchos de nosotros practicamos el tiempo de testimonios. Cuando practicamos el tiempo de testimonios, alejamos lo que está escrito. Porque la Escritura dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, cuando tenemos un tiempo de personas que dicen su testimonio ante otros congregantes, hacemos a un lado lo que la palabra de Dios dice. Cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Y si usamos el testimonio de una persona, que es hermoso cuando una persona es transformada por la palabra de Dios, pero Dios es Dios y su palabra es fiel y verdadera, es la que tiene poder transformador. A mí no me va a transformar que el criminal sea transformado, a mí me va a transformar lo que Dios escogió para mi transformación. En 1 Corintios 10:11, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, como leímos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La justicia de Dios está en las Sagradas Escrituras, no está en los testimonios de los seres humanos, está en los testimonios que Dios escogió y están en las Sagradas Escrituras. En Nehemías 9, 36 y 37, escrito está: he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Quita todos sus siervos, Padre. Quita todo siervo que se enseñorea ante tu pueblo y se adueña de él. Ten misericordia de ellos. Hazles entender y comprender de que tu palabra de amor es tan diferente, tan distinta a lo que el orgullo de nuestras propias ideas hemos implantado, religiones falsas en medio de tu pueblo. Yo te pido perdón por ellos y lo que has hecho en mí. Te pido también que abras los ojos de su entendimiento y oro y clamo por esos pastores que no han comprendido tu palabra, que predican solamente su sentir, sus emociones y sentimientos, y que se basan en la palabra, pero solamente para distorsionarla y poner por obra las cosas que a ti no te agradan. De nada nos sirve mirar las situaciones pasadas si no podemos vincularlas con el hoy. ¿De qué nos sirve ver
todo el libro de Nehemías si no podemos vincularlas con nuestro presente? De nada nos serviría. Es por eso que Dios nos habla a través de Romanos 15:4, de 1 de Corintios 10:11, que lo aprendamos a vincular esa escritura con nuestro presente, porque es el ejemplo transformador, la palabra transformadora que Dios escogió para nuestro tiempo, para que nosotros caminemos en rectitud. Hoy es un buen día para reconstruir nuestra relación. Hoy es el mejor día para reconstruir nuestra relación con el Padre. Por último, te quiero leer el último versículo de Nehemías, capítulo 9, versículo 38. Y dice la palabra: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Dios quiere que tú hagas promesa fiel, porque Él es fiel. Y Él quiere que nosotros también hagamos promesa fiel, de servirle, obedecerle, entender y que Dios abra tus ojos de tu entendimiento para poder ver lo que con tus ojos carnales no podrás ver jamás. Él ha puesto muchas vidas como ejemplo en esta sagrada escritura. Y ese ejemplo va a transformar tu vida. Escudriña más las escrituras para poder saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dice en Romanos 2:4, oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo debe de guiarte al arrepentimiento. ¿De qué te has de arrepentir? Cuando tú comienzas a pensar de que no tienes nada que arrepentirte y de que tú crees que estás bien, es cuando más mal estás. Cuando más mal estás. Porque te estás escudriñando a ti mismo, te estás analizando a ti misma y lo estás haciendo desde tu corazón, que es engañoso y perverso. Pero no lo haces con pasión, en saber de que tu Señor Jesucristo se sacrificó por ti y pagó un alto precio por esa enfermedad que te conducía a la muerte, una enfermedad incurable, una enfermedad que se llama pecado, pero que Él pagó el precio y sana esa enfermedad, como dice en Isaías 53:5. Sana por su herida esa enfermedad que te conduce a la muerte. Y solamente Dios quiere, el Dios bueno, el Dios clemente y misericordioso, que tú obedezcas su palabra. En otras palabras, Jehová Dios nos tiene tanto amor y tanta y grande paciencia, que aún a pesar de nuestras rebeldías, como nuestro Padre Celestial, como Él nos ama tanto, que gracias a su benignidad, Él nos guía a que nos arrepentamos. Eso es la palabra que Dios me ha dado para compartir contigo. Espero en Dios y en el Espíritu Santo que Él obre con poder en tu vida. Si es que el Espíritu Santo habita en tu corazón, Él te convencerá que esta es y fue palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Y voy a orar para bendecirte. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a tu pueblo y lo bendigo en ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Declaro que esta palabra ha llegado a tiempo y una palabra donde muchos ya hacen en medio del desierto y no han podido salir de ese desierto porque se creen inocentes. Padre, convéncelos a través del Espíritu Santo de la misma manera que tú me has convencido a mí y que me ha llegado a ti en un sentimiento de arrepentimiento de verdad y que me ha puesto a cuentas contigo para que continuemos hacia esa tierra prometida. En el nombre de Jesucristo, hermano, hermana, aún aquellos familiares que están detrás de ti, que por medio de ti yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.